Lunes 5 de abril, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico, bienvenidos a una nueva semana, una semana bastante importante para nuestro país, para todos los peruanos, porque dentro de pocos días vamos a vivir una nueva jornada electoral, pero eso no nos exime a estar informados de todas las noticias que se dan pues a propósito de esta pandemia. Vamos a vivir una jornada electoral en pandemia y por eso hay que seguir informándose. También hoy les cuento y les adelanto que vamos a hablar sobre la peritonitis. ¿En qué caso se puede desarrollar esta enfermedad? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hoy los especialistas nos lo cuentan todo. Así arrancamos la semana en Cuerpo Médico. Y arrancamos esta semana en Cuerpo Médico resaltando lo que ha dicho el ministro Óscar Ugarte, el ministro de Salud, hace tan solo algunas horas, en la cual ha señalado que el gobierno estima vacunar a 10 millones de peruanos a fines del mes de julio. Y también ha señalado que a partir del próximo mes, a partir del mes de mayo, se va a empezar también la vacunación a adultos mayores propios de 60 años. Se espera que con la llegada de mayor cantidad de dosis de vacuna Pfizer, se sabe que en el mes de abril van a llegar semanalmente 200.000 dosis. Se supone y se espera que en el mes de mayo empiecen a llegar 450.000 dosis en mayo. Con esto podría incluso completarse la nueva Plan Nacional de Vacunación con todos los adultos mayores y también con los miembros de esta primera línea de vacunación. Se supone que en el mes de mayo ya tendría que darse toda la vacunación a adultos mayores y también personal que está en primera línea de combate. Esa es una muy buena noticia, pero también sin duda nos lleva a pensar que no porque haya mayor cantidad de personas vacunadas, podemos bajar la guardia. Ejemplo de ello es lo que se está viviendo en Chile, en este hermano país donde sabemos hay picos de cifras de contagio. Es más, el día de hoy han cerrado nuevamente sus fronteras durante un mes para que no lleguen y salgan población y pueda darse mayor cantidad de contagios. Sabemos que pese a que ellos son el segundo país en el mundo que tiene una excelente campaña de vacunación, se ha empezado a dar picos de contagios nuevamente. Por eso la consigna es no bajar la guardia. Y para hablar sobre la pandemia va a aparecer en la parte inferior de la pantalla los teléfonos a los cuales usted puede hacer las consultas en relación al COVID a nuestro especialista. Vamos a presentarlo el día de hoy. Hoy estamos con el doctor Eric Vegaso Acuña. Él es médico infectólogo del Centro de Emergencia San Pedro de los Chorrillos de la DIRIS Lima Sur. Doctor Vegaso, ¿cómo está? Bienvenido a Cuerpo Médico. Buenas tardes, ¿qué tal? Gusto saludarlos. Doctor Vegaso, y justamente empezando con lo que estábamos reflexionando, hemos visto que Chile tiene pues una gran jornada de vacunación. Se sabe que incluso es el segundo país que de alguna manera está desarrollando con éxito su gran campaña de vacunación nacional, pero pese a ello se ha dado un nuevo índice de contagios y también en nuestro país se habla pues de esta variante, ¿no? Variante brasileña, que podría hacer que las cifras de contagio, la curva de contagio nuevamente se dispare. Así es. Como lo que tenemos que tener en cuenta es de que la vacunación por sí sola no protege del todo. O sea, ninguna vacuna en el mundo es 100% eficaz. En todo caso, y siempre hay un tiempo que hay que esperar desde la colocación de las dosis de la vacuna hasta la generación de la inmunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro país estamos usando la vacuna Sinopharm, ¿no? De fabricación china. Para poder nosotros tener inmunidad por esta vacuna, tiene que pasar aproximadamente 2 semanas o 3 semanas después de la segunda dosis. Eso quiere, y nosotros colocamos la primera dosis, luego de 3 semanas ponemos la segunda, y después de 2 semanas de la segunda dosis es que recién nosotros podríamos estar teniendo anticuerpos contra la infección, contra el virus, ¿no? Entonces, el hecho de que nos pongan a nosotros la primera dosis, como ha sucedido en otros países como en Chile, por ejemplo, que han vacunado mucha gente con la primera dosis, y esta población
disminuyó tal vez o relajó las medidas de precaución, las medidas de protección, entonces igual se han contagiado, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros nos vacunemos, tenemos que seguir manteniendo las medidas de prevención. Claro que sí, y esa es la consigna. Muy bien, vamos con una primera consulta. Doctor Vegaso, ¿qué le parece? Ya tenemos a Juan, nos llama desde Iquitos justamente. ¿Cómo está, Juan? Bienvenido a Cuerpo Médico, ¿cuál es tu pregunta? Vamos a ver si es que podemos recuperar el contacto, y justamente una de las zonas donde se ha registrado mayor índice de contagio, pues es en la zona oriente de nuestro país. Vamos a leer una consulta por redes sociales, vamos a leerla rápidamente para el doctor Vegaso. Salomé Villa dice: buenas tardes, ¿qué tipo de alimentos y dieta debo tener o debe tener una persona que ha sido diagnosticada con COVID? Muy buena pregunta, doctor Vegaso. La alimentación, la dieta, el régimen. Sí, bueno, primero es importante mantener una dieta balanceada, ¿no? Rica en proteínas para favorecer la recuperación del organismo más rápido, ¿no? Una buena dieta es la base de cualquier recuperación y de mantener una buena salud. Lo que también es importante en el tema de prevención también es tener una dieta saludable, porque lo que estamos viendo es de que personas con sobrepeso o personas con obesidad severos o corren el riesgo de tener cuadros más severos, ¿no? Ese es un factor importante. Pero en el caso de pacientes que tienen COVID, importantísimo mantener una dieta balanceada con un alto índice de proteínas de alto valor biológico. Doctor Vegaso, para que nos pueda ampliar, antes de irnos hasta Puno con Juana. Juana, espérenos un ratito. El tema de el comer o ingerir quión, ajo, también está de alguna manera pues muy asociado al tema de combatir, no sé si las molestias o el propio COVID-19. Por favor, quítenos este mito o aclárenoslo. Sí, hay muchos mitos o muchas creencias arraigadas en nuestra cultura popular, ¿no? No te va a hacer daño, pues, consumir quión, consumir ajo, ¿no? O cualquier sábila o muchas otras cosas que recomiendan, ¿no? En la cultura popular nuestra, ¿no? Pero importante que eso no te va a curar, ¿no? Y tampoco te va a prevenir, ¿no? La infección por COVID, ¿no? Entonces, como digo, más importante para tener una buena nutrición es una nutrición balanceada, ¿no? Con contenido con proteínas de alto valor biológico. Perfecto. Vamos ahora sí hasta Puno. Juana nos llama. Juana, gracias por esperarnos. ¿Cuál es su preguntita? Mi preguntita, doctorita, es ¿cuál es la diferencia entre la gripe y el COVID? Porque aquí en Puno, por ejemplo, está haciendo demasiado frío, ¿no? Está lloviendo y hay personas que se están enfermando por la lluvia. Y incluso van al seguro y les dice que tiene COVID, ¿no? COVID, todo es COVID. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre de repente la gripe normal nos da y el COVID, pues, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Juana. Nuestro médico especialista, el doctor Vegaso, es el que te va a responder esa consulta. Doctor. Sí, muy buena pregunta y vamos a tratar de ser lo más explícito posible. La infección por COVID tiene varias de complicaciones, ¿no? Está el COVID, el asintomático, ¿no? Que puede tener el virus, pero que no presenta ni ninguna molestia, ¿no? Que es el más peligroso porque como no tiene ninguna molestia, sale, camina por las calles y puede esparcir el virus, ¿no? Luego tenemos el COVID leve, ¿no? Que es la gran mayoría de los pacientes infectados, ¿no? Es casi casi el 80% o más de repente de pacientes que se afectan por COVID tienen este cuadro, que es un COVID leve. ¿Qué se refiere esto? De que pueden presentar rinorrea, lo que es el mosquito en la nariz, dolor de garganta, un poco de tos, hacen fiebre, ¿no? Que puede llegar a 38, 38,5, en algunos casos hasta 39, ¿no? Y en algunos casos se está viendo que también están presentando diarrea o rash dérmico, ¿no? Unas ronchitas que le pueden ir saliendo, pero en la gran mayoría de casos lo que estamos viendo son síntomas respiratorios como los que les he mencionado. Si ustedes se dan cuenta, es muy similar a una gripe común o a un resfriado común, ¿no? Entonces, ¿qué es lo peligroso de esto? De que ese cuadro, de un resfrío común, que puede ser COVID leve, si nosotros le damos, sobremedicamos o damos un mal tratamiento al inicio de la enfermedad, ¿no?
o nos automedicamos, podemos complicar el cuadro, claro, y un cuadro que tranquilamente se pudo resolver en el transcurso de unos 7, 10 días, 14 días máximo, se puede complicar a un cuadro moderado o hasta un cuadro severo, ¿no? Entonces, por eso, la manera para saberlo es, primero, podríamos hacernos una prueba molecular o una prueba antigénica que están ahora disponibles para saber si es un cuadro de COVID leve o un cuadro de resfrío común. Pero en el caso de que no sea así, lo más importante es de que el paciente tenga que asumir que puede ser COVID y de que tiene que aislarse y tiene que, primero, no automedicarse, mantener una adecuada hidratación, consumir muchos líquidos, y sobre todo monitorizar los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos? El signo de alarma principal, la desaturación, o sea, la falta de oxígeno, ¿no? Es importante que tenga un pulsoxímetro en casa y en el transcurso de cada 4 o cada 6 horas tomarse la saturación, ¿no? Para saber cómo está, si se está afectando el pulmón o no. ¿Y nosotros a nivel del mar, aquí en Lima, nuestra saturación normal va de 95 a más, ¿no? Si está en 95 a más, entonces el caso es leve. ¿Y en Puno? Pero si la saturación empieza a bajar, en Puno creo que está alrededor de 88, 92 creo, más o menos. No tengo el dato exacto, pues más o menos por ahí están los valores normales en Puno, 92 creo que están. Entonces, pero si empieza a bajar, entonces ahí sí es importante que el paciente acuda lo más rápido posible a un centro hospitalario, a un centro de salud, para recibir el apoyo oxigenatorio requerido, si es que lo requiere, y una adecuada evaluación médica. Perfecto, quedó muy claro entonces la diferencia. Vamos con otra consulta, llega a través de redes, el Twitter, vamos a leerlo rápidamente, ahí está. Cristina Solórzano pregunta, ¿puedo vacunarme si le estoy dando de lactar a mi bebé? ¿Hay algún tipo de riesgos para la mamá, para el bebé? Doctor Vegaso. Sí, la lactancia materna no está contraindicada cuando la madre tiene COVID, ¿no? Lo que sí está, digamos, la recomendación que se da es de que la mamá, al momento de dar de lactar al bebé, se coloque la mascarilla, ¿no? Una buena mascarilla, un respirador en este caso, ¿no? Una N90. Pero digamos, doctor Vegaso, que el medicamento, ¿no? La vacuna per se no hace daño ni por el tema de lactancia, ni a la mamá ni al bebé. No, de ninguna manera. No está tampoco contraindicado que se vacunen mujeres embarazadas ni madres lactantes. Perfecto. Vámonos hasta Arequipa. Cristina, gracias por llamarte. Escucha el doctor Vegaso. ¿Cuál es tu pregunta? Cristina. Vamos a ver si podemos recuperar ese contacto desde Arequipa. Hay muchas consultas que están llegando. Ahí sí. Cristina, ¿nos escuchas? Vamos a ver. Sí. Ahí está. Doctor, en principio, justamente estábamos conversando, ¿no? En relación al tema de qué medidas podemos tomar ahora que ya la población está siendo vacunada, ¿no? En el riesgo, pero sabemos que este virus, ¿no? es altamente contagiable, y con la llegada o la aparición o incluso el reconocimiento de que hay una nueva variante, se hace más peligroso incluso el hecho de que yo esté en lugares cerrados, concurridos. Por favor, aclárenos esta situación, porque hay mucha gente que lamentablemente hemos visto en Semana Santa, nomás hace unos días, ha ido pues masivamente, ¿no? por el sur a congregarse, a reunirse, cuando sabemos que ese es un riesgo latente. Sí, todos los virus mutan. Es una de las razones por las cuales, por ejemplo, en el caso de influenza, nosotros nos tenemos que vacunar todos los años. Todos los años sacan una vacuna de influenza. También es otro tipo de virus. Pero la idea es esta, ¿no? De que los virus mutan. Todo, van apareciendo variantes, van apareciendo mutaciones. En el caso del COVID, no es distinto, ¿no? O sea, el virus va a seguir mutando, y a mayor cantidad de contagios aumenta este número de mutaciones. Las mutaciones que están apareciendo del COVID son cada vez más contagiosas. ¿Qué quiere decir esto? De que se pueden propagar más fácilmente y más fácilmente pueden ingresar al organismo, ¿no? Al organismo humano. Entonces, al ingresar, al ser más contagiosas y pueden ocasionar también enfermedades más severas en algunos casos. Entonces, al ser así, lo que se corre el riesgo es de que en espacios cerrados, donde hay mucha aglomeración de gente, la enfermedad se propague mucho más rápido, ¿no? que con la cepa original de repente. Y entonces por eso es de que centros comerciales, ¿no? Tiendas o cualquier lugar que no esté al aire libre, que no esté ventilado adecuadamente, donde haya mucha aglomeración de gente, reuniones familiares, ¿no? Todo eso dispone a que
estas nuevas variantes se propaguen, puedan ocasionar enfermedades cada vez más severas. Porque le damos incluso más tiempo, ¿no?, a este virus para que siga mutando y pueda ser, al menos en esta variante sabemos es mucho más contagiable y no sabemos incluso si es que es más letal, ¿verdad, doctor? Así es, ¿no? Pero el peligroso de que sea más contagiosa quiere decir de que van a aparecer más casos a la vez. Perfecto. Si aparecen más casos a la vez, la probabilidad de que aparezcan más casos complicados también aumenta. Y la saturación de los servicios de salud también va a ocasionar más casos complicados o más casos, ¿no? Mayor cantidad incluso de probabilidad de que un paciente con factor de riesgo no pueda sobrevivir si en caso, obviamente, está todo saturado. Vamos hasta el centro de Lima, doctor Vegaso. Inés tiene una pregunta. Inés, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? En un lugar donde el espacio es chico, digamos de 2x2, no corre mucho aire, ¿es suficiente utilizar la KN95 más la quirúrgica o es recomendable usar los respiradores que cubren toda la cara, esos T3, marca 3M? Qué buena pregunta. Muchas gracias, Inés. Doctor Vegaso. Sí, en espacios cerrados, lo más recomendable es no estar en un espacio cerrado, ¿no? Eso es lo principal. Pero si se diera el caso de que por alguna razón se tenga que estar en espacios cerrados, ¿no? Es preferible usar la mayor protección posible. Y la mayor protección posible son las mascarillas N95, ¿no? Los respiradores N95. Las mascarillas simples por sí solas ya están perdiendo cada vez mayor eficacia para protegernos, sobre todo por la aparición de las nuevas variables. Doctor Vegaso, por favor, antes de concluir este bloque nos gustaría que nos dé recomendaciones finales muy puntuales que incluso van mucho más allá de estas que ya se supone que todos los peruanos, y a decir verdad, todas las personas en el mundo tenemos que saber: el tema de la mascarilla, la distancia física, el tema del lavado constante de manos. ¿Qué más podemos hacer para evitar contagiarnos y llegar a una probabilidad de hacer un COVID terrible que nos lleve pues a la necesidad de oxígeno y de cama UCI? ¿Qué más? Sí, primero, bueno, las medidas estándar, ¿no? Usar la mascarilla, de preferencia ahora respiradores N95 o doble mascarilla, de repente una KN95 con una mascarilla simple de repente para mayor protección. Lo otro, evitar, como dé lugar, espacios cerrados y con mucha aglomeración de gente, ¿no? Y lavado constante de manos. Tratar de mantener un buen peso, ¿no? Tratar de mantener un buen peso adecuado. Y lo otro es no automedicarse, no automedicarse. Ese es lo principal, porque estamos viendo casos de personas de que se enferman, piensan que es un resfrío común, ¿no? Que podría ser, como hemos visto, los cuadros son muy parecidos, pero van a la farmacia o compran medicamentos por su cuenta, y muchas veces estos medicamentos que compran por su cuenta o se los dan en la farmacia, más bien complican los casos, ¿no? Caso puntual, lo que siempre pasa, ¿no? Quiero que me pongan una ampolla para que me corte rápido esto, dicen, ¿no? Y se ponen su antibiótico, ¿no? Que pues una penicilina, una ceftriaxona de repente que usan, y su dexametasona. O se toman pastillas como acitromicina, toman ivermectina, que ya está demostrado que no tiene ninguna utilidad ni como preventivo ni como tratamiento en el caso de COVID, ¿no? Pero estas medicaciones lo que hacen pueden complicar los casos. Por ejemplo, los corticoides como dexametasona, prednisona, que son de libre venta, muchas veces los pacientes los toman, se pueden sentir mejor en un primer momento, pero estos medicamentos disminuyen las defensas. Disminuyen las defensas que nuestro cuerpo necesita para mantener al virus, digamos, a raya, y que el caso, si es que nos hemos contagiado, siga manteniéndose un caso leve. Pero cuando nosotros consumimos corticoides, por ejemplo, bajan nuestras defensas y el virus se puede propagar más rápidamente dentro de nosotros. Y un caso que lo más probable es que iba a ser un caso leve, que iba a pasar como un resfrío, de repente un resfrío común, al final el paciente se complica, puede verse afectación de los pulmones y puede acabar, de repente, ojalá no suceda, pero podría acabar en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, lo más importante ahorita, aparte de las medidas que tú has mencionado, es no automedicarse. Eso es muy importante. Muchísimas gracias. Hemos estado con el doctor Eric Vegaso Acuña, médico infectólogo del Centro de Emergencia San Pedro de los Chorrillos de la DIRIS Lima Sur. Muchísimas gracias. Fue el especialista que el día de hoy absolvió todas las consultas en relación al COVID-19. Y hablando del COVID-19, se los había indicado incluso en un inicio del programa. El ministro Óscar Ugarte ha señalado que para el mes de mayo ya debe haberse concluido con la vacunación a todos los adultos mayores y también con el personal
personal en la primera línea de combate y dentro de ellos los bomberos que han empezado a ser vacunados. Vamos a ver cómo empezó este inicio de campaña de vacunación para los bomberos. La vacunación del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Serán 15.000 bomberos quienes se vacunarán contra la COVID-19 progresivamente. Un privilegio, un gusto, un placer y estar un poco más tranquilo, algo más seguro. No es para dejar los protocolos, es para seguir y hasta mejorarlos. Muy aliviada porque tenemos mayor seguridad para nosotros que nos exponemos día a día ante esta pandemia. Ya 7 años. Antes de terminar el colegio yo ya me había graduado de los bomberos. Es una experiencia inolvidable y la verdad que es una labor que tanto amo y que nunca cambiaría. Invito a cada uno de ustedes que usen la mascarilla, que conserven la distancia, háganlo por ustedes mismos y por su familia, háganlo por amor al país y por amor a cada una de las personas que estamos aquí. Me siento bastante contento y emocionado por haber recibido la vacuna. También quisiera agradecer a MINSA por habernos apoyado también en esta vacunación para todos los bomberos. Hay que pedirle a la juventud que no decaiga en los cuidados, porque ahora sabemos que este virus está atacando y no respeta ninguna edad, así cuidándose. Quiero agradecer la gestión del cual ha hecho realidad la vacunación de todos los bomberos del Callao, posteriormente de los bomberos de Lima. No vamos a descansar hasta vacunar al último bombero en el último rincón de nuestro país. Estas acciones se realizan con el fin de salvaguardar la salud de los hombres y mujeres de rojo en reconocimiento a su entrega y protección de la ciudadanía durante la pandemia. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Así es, y nosotros también pondremos el hombro cuando nos toque, de acuerdo a ese plan nacional de vacunación que ya empezó y que se espera incluso que a fines del mes de julio se haya vacunado a 10 millones de peruanos. Ahí cerramos la información en relación al COVID-19 y vamos a darle ya entrada a todas las noticias sobre el tema de hoy en Cuerpo Médico, que es la peritonitis, esta inflamación. Incluso se dice que es una patología secundaria que ocurre después del apendicitis o de repente de un problema de la vesícula, de un problema en los riñones. ¿Qué es lo que se trata esto de la peritonitis? ¿Qué tan peligroso es si es que lo tengo y no hago caso a los síntomas? Vamos a ver un informe y entramos ya de lleno con las preguntas a los especialistas de hoy. Vamos a ver ese informe. Amigos de Cuerpo Médico, ¿qué diferencia existe entre una apendicitis y una peritonitis? ¿Logra usted identificar ambas afecciones? Bien, normalmente una se relaciona con otra, sin embargo es importantísimo reconocer las diferencias para estar al tanto de cómo actuar ante los síntomas. Primero, la apendicitis aguda es una inflamación e infección del apéndice secal que está ubicado en la base del colon derecho. Entonces, cuando la infección se localiza solamente en el apéndice, se llama apendicitis. Pero cuando la infección se generaliza por la cavidad abdominal, y es aquí donde viene la diferencia, la cavidad abdominal está cubierta por una membrana llamada peritoneo. Cuando la infección se generaliza, se llama peritonitis, y esta infección puede ser localizada en el área del apéndice o generalizada a todos los espacios peritoneales. Retirar o intervenir quirúrgicamente el apéndice recibe el nombre de apendicectomía. ¿Pero cuándo se debe indicar este procedimiento? Pues cada vez que se diagnostica un cuadro de apendicitis aguda, puesto que este tiene un rápido comienzo de los síntomas y se debe indicar la cirugía con urgencia. El objetivo de la cirugía es controlar el foco infeccioso intraabdominal. Ahora, algunos síntomas a los que debemos estar atentos son, por ejemplo, el dolor repentino que comienza en el lado derecho de la parte inferior del abdomen, el dolor repentino alrededor del ombligo que a menudo se desplaza hacia la parte inferior derecha del abdomen y en algunas ocasiones todos estos síntomas pueden venir acompañados de mareos y náuseas. Ahora, en el caso de la peritonitis, que es la inflamación del peritoneo, que como habíamos mencionado es una membrana suave que recubre todas las paredes abdominales internas y los órganos dentro del abdomen. Generalmente, una peritonitis ocurre a causa de una infección bacteriana o micótica. Hay dos tipos de peritonitis. Tenemos la peritonitis bacteriana espontánea, que se desarrolla como una complicación de una enfermedad hepática, como la cirrosis, o se desencadena también por una enfermedad renal. Tenemos la peritonitis secundaria. Esta puede producirse por una ruptura o perforación en el abdomen o como una complicación de otras enfermedades.
Finalmente, algunos de los signos y síntomas de la peritonitis son el dolor abdominal o la sensibilidad al tacto, la hinchazón o sensación de pesadez en el abdomen, la fiebre, náuseas, vómitos, así también como la pérdida de apetito, diarrea, entre otros. Si no se trata de manera oportuna, la peritonitis puede producir una infección grave que se disemine por todo el organismo y poner en riesgo la vida de la persona. Por eso, amigos de Cuerpo Médico, siempre les recordamos que la prevención es sinónimo de salud. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a presentar rápidamente a los especialistas que el día de hoy van a resolver todas sus consultas en relación a la peritonitis y qué tan peligrosa puede ser. Estamos con el doctor Willy Díaz Suárez, él es jefe del Departamento de Emergencias y Cuidados Críticos del Hospital Nacional 2 de Mayo. Y también estamos acompañados del doctor David Álvarez Vaca, jefe del Departamento de Cirugía General y Digestiva del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Ya tenemos una primera consulta, tenemos a Atenas desde Miraflores. Atenas, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Díaz? Claro, sí. Mi tío hace ya un mes le han quitado el apéndice y quería saber todas las posibilidades que pueda tener peritonitis. Hace un mes le han quitado el apéndice, hizo apendicitis. Y si es que en algún momento podría ser peritonitis. ¿Esa es tu consulta? Sí. Perfecto. ¿Cuál es la probabilidad que podría tenerlo? Probabilidad, claro que sí. Doctor Díaz, bienvenido a Cuerpo Médico y esa es una muy buena pregunta, ¿no? De la cual nos hacemos todos los que no tenemos ya apéndices, si es que en algún momento podríamos hacer peritonitis. Doctor, bienvenido. Claro, buenas tardes. Gracias una vez más por la invitación. A usted. De hecho que sí, hay que acordarnos que la peritonitis no solamente tiene como causa la apendicitis, sino tiene otras causas, por ejemplo, una colicistitis, una pancreatitis, una diverticulitis, cualquier otra patología que atente contra la membrana llamada peritoneo, ¿no? Y de hecho, que los pacientes que han tenido peritonitis tienen un riesgo un poco más elevado de volverla a tener que los pacientes que no han tenido peritonitis. Sí, la respuesta es sí puede volver a tener peritonitis. Doctor, y esto es porque hay una es un tejido, ¿verdad? Que recubre parte de la cavidad abdominal y si hay algún órgano que se ve inflamado, infectado, revienta o algo ocurre, podría infectar nuevamente este tejido que usted nos dice, el peritoneal. Así es. El peritoneo es una membrana suave que recubre todos los órganos intraabdominales y la parte interior de la pared abdominal. Entonces, cualquier órgano que se inflame, se infecte y tenga contacto con esta membrana peritoneal puede producir y que no sea convenientemente controlado, puede producir una peritonitis. Perfecto, muy bien. Vamos ahora a otra consulta, nos vamos hasta San Isidro. Carmen, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Álvarez? Buenas tardes, sí, tengo una consulta. Quisiera saber cuáles las secuelas que deja una operación de peritonitis, porque tengo a mi abuelita que está muy mal de la vesícula. Quiero saber si puede tener secuelas o cómo puede ser. Claro, gracias. Muy bien. Doctor Álvarez, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, sí, o sea, todo cuadro de peritonitis que afecta a una persona puede tener algunas complicaciones, ¿no? Tiene complicaciones inmediatas, mediatas y tardías. Entre las mediatas, por ejemplo, tenemos de que puede haber una parálisis intestinal, que le llamamos un milio paralítico, ¿no? Que hace que el intestino no funcione adecuadamente en los primeros días y eso va a dificultar un poco su alimentación. Una complicación tardía común y frecuente que tenemos nosotros son, por ejemplo, las obstrucciones intestinales, ¿no? Que se pueden producir por bridas y adherencias, que el proceso inflamatorio va a dejar a la larga y que nos puede producir cuadros de obstrucción intestinal. Doctor Álvarez, ¿brida es un parásito? ¿Qué es? No, brida es una cicatriz interna que se produce entre las asas intestinales, entre los órganos intraabdominales y la pared abdominal. Entonces son adherencias, son bridas, son como cuerdas que se forman a base de tejido cicatricial y que en el futuro pueden obstruir
el tubo intestinal, ¿no? Ahora, doctor Álvarez, solo para concluir este primer bloque y antes de irnos a la pausa, ¿qué tan frecuente es que una persona que haya sido operada de peritonitis, ¿no? Y sabemos que es sumamente urgente, que uno no puede aplazar ni curar peritonitis con remedios caseros ni con medicamentos, sino que tiene que ser una intervención. ¿Qué tan frecuente es de que pueda quedar seriamente dañado o frágil, ¿no? Esta membrana peritoneal como para que prontamente o luego vuelva a ser afectado? Bueno, el tejido que se compromete con un cuadro de peritonitis debe tener un tiempo adecuado para recuperarse, ¿no? Es una membrana que cubre todos los órganos intraabdominales y la pared abdominal. Una vez que se inflama, hace de que justamente se formen adherencias, ¿no? Que los órganos internos, en vez de estar jugando libremente en la cavidad abdominal, claro, se peguen unos hacia otros, ¿no? Y eso, bueno, toma un tiempo adecuado, más o menos dependiendo de cada individuo y de la medicación que haya recibido para que vuelva a su normalidad, ¿no? Pero es posible en todo caso tener un cuadro, una situación de peritonitis, ir a la intervención y quedar completamente sano, sin ningún tipo de malestar posterior. Sí. La mayoría de pacientes se recuperan en un 100%. La mayoría de pacientes. Cuanto más jóvenes es mucho mejor, ¿no? Mayor capacidad de regeneración tienen. Imaginamos que también mientras más rápido haya ido para atender esa situación de peritonitis. Claro, es importantísimo eso, ¿no? No perder tiempo en recurrir al centro de salud más cercano para poder evitar, para evitar que la enfermedad progrese, se convierta puede ser una peritonitis localizada nomás en la zona, por ejemplo, del apéndice, de la vesícula, o donde se haya dañado el intestino. De lo contrario, vamos a encontrar una peritonitis generalizada en toda la cavidad abdominal. Y eso obviamente va a demorar mucho más en recuperarse, ¿no? Por eso es importante no normalizar ningún tipo de malestar, y con eso vamos a regresar justamente más adelante. Ahora vamos a hacer una pausa. Ojo, les damos tiempo para que usted pueda llamar y hacer su consulta directamente. Nuestros especialistas hoy estamos aprendiendo sobre la peritonitis. Ya regresamos. Esta semana en Cuerpo Médico aprendiendo más sobre la peritonitis. Tenemos otra consulta, nos vamos hasta la ciudad imperial, el Cusco. Laura, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Díaz? Buenas tardes. Miren, le comento, yo tengo a mi hermanito que hace un par de años se operaron de peritonitis porque él tuvo apendicitis y por una mala atención en el centro de salud transcurrió la enfermedad hasta peritonitis. El problema es que desde hace un par de meses le está regresando otra vez la molestia, está presentando dolores en la zona abdominal, y quisiera saber si es que eso podría ser de que otra vez le quisiera dar la enfermedad. Muy bien. Laura, quédate un ratito a ver si es que el doctor tiene alguna pregunta adicional que hacerte para poder orientarte mejor. Doctor. Claro. Sí. ¿El paciente es recientemente que ha presentado esos síntomas o ya después de la cirugía en forma pronta, digamos, tenía esos síntomas? ¿O después de 2 años, como dice usted, se está presentando la molestia recién? Fue después de un par de años, porque él lo operaron muy pequeño, cuando tenía 5 años. Y desde hace más o menos un año prácticamente que le regresaron las molestias. Ya, pero actualmente no tiene fiebre, no tiene otras molestias, no tiene trastorno del apetito. Sí, un poco, le disminuye un poco el apetito, pero hace más o menos una semana que estuvo con problemas estomacales, pero la molestia sí. Ya, pero no tiene ahorita, digamos, su abdomen no está distendido, no está hinchado, hace sus deposiciones normales. Eso no presenta. Ahora último recién se está regularizando, pero como le digo, la molestia, el dolor que suele tener en la zona abdominal, sí está transcurriendo tiempo y permanece todavía. Claro.
Podría tratarse de una complicación tardía, como refirió el colega. Podría tratarse, por ejemplo, de presencia de heridas o adherencia que estén ocasionando este conjunto de síntomas. Y lo otro, un poco más alejado, podría ser alguna otra causa que podría llevar a peritonitis, ¿no? Otra causa que hay que buscar, y para eso se requiere la evaluación de un profesional allí, ¿no? Que pueda hacer una anamnesis más completa y hacer el examen físico más completo, ¿no? En la medicina no es solamente escuchar síntomas, sino corresponde al paciente a examinarlo, corresponde a palpar, tocarlo, auscultarlo. Entonces, me parece que requiere una evaluación del pediatra en este caso para que pueda ver la etiología de las molestias que tiene el paciente. No parece ser un problema de emergencia, un problema de algo crítico de ahorita, pero sí amerita que sea estudiado convenientemente, ¿no? Tomando en cuenta que es una criatura, ¿no?, que está presentando malestar general, ¿no?, y que incluso ya va pasando bastante tiempo. Seguramente, ¿no?, el médico pediatra que pueda auscultar a tu hermanito va a poder dar con el diagnóstico preciso, pero para ello es preciso que lleven, ¿no?, al niño a una consulta. ¿A qué médico podría acudir, doctor Díaz? Sí, al pediatra. Al pediatra, ¿no? En función de la edad. Por la edad. Perfecto, muy bien. Sí. Muchísimas gracias, Correcto. doctor Díaz. Gracias, Laura, por llamar. Vamos a otra consulta por redes. Vamos a leer la del Facebook. Ahí está. Lucy Ascenso le pregunta al doctor Álvarez. Tuve peritonitis hace años, fue operada 3 veces por abscesos cerca del hígado. Ahora estoy embarazada. ¿Será peligroso dar a luz por cesárea, ¿no?, tomando en cuenta todo este cuadro, doctor Álvarez? Bueno, yo creo que sí. Debe, en la parte de historia clínica, informar adecuadamente a su ginecólogo para que tome precauciones en gasto quirúrgico, ¿no? Como le dijimos, después de una peritonitis, las asas intestinales pueden quedar adheridas entre ellas o a la pared abdominal, incluso a la pared uterina, y bueno, yo creo que debe tomarse precauciones. Podría, sí, de repente estar pegado a la pared y de estar delante del útero al momento de la cesárea, de repente podrá encontrarse primero con el asa intestinal, ¿no? Yo creo que es importante esa edad. Perfecto, entonces conversarlo con su ginecólogo para antes incluso de que se presente ese momento del alumbramiento. Vamos con otra consulta. Tenemos a Yaneli desde Cercado de Lima. Yaneli, gracias por llamar. Te escucha el doctor Díaz. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor José Díaz. Tengo una consulta. Mi hermana le dio apéndice y ya le hicieron una cirugía por emergencia. ¿Le podría volver a dar peritonitis? Porque ella a veces no come sus horas y me dice que le duele el estómago. Esa sería mi consulta. Le dio apendicitis, ¿verdad? Sí. Perfecto. Doctor Díaz, en principio que nos explique, ¿no?, la diferencia entre apendicitis y peritonitis. Claro, o sea, la peritonitis es la inflamación del peritoneo, y esta inflamación de esta membrana que recubre los órganos internos abdominales y la pared abdominal y la parte interna, puede ser afectado no solamente por apendicitis, que es una inflamación del apéndice, sino puede ser producido por una colecistitis, una inflamación de la vesícula, puede ser producido por una úlcera péptica perforada, puede ser producida por una pancreatitis. Hay una serie de causas que podrían ser peritonitis, y de hecho un paciente que ha tenido peritonitis por una causa puede llegar a tener otra vez peritonitis por otra causa, ¿correcto? Entonces, como les decía al inicio, incluso los estudios demuestran de que aquellos pacientes que han tenido peritonitis tienen más riesgo de volver a hacer peritonitis de otra causa que los pacientes que nunca han presentado peritonitis, ¿no? La respuesta, vuelvo a repetir, es sí. Claro que sí. Doctor Díaz, en todo caso, me doy cuenta de que aquí es fundamental el tema de la automedicación, porque la automedicación enmascara, ¿no? Incluso puede hacernos engañar algunos síntomas y podemos incluso ir postergando nuestra visita al médico y hacer una peritonitis por cualquier otra situación pues que está aquí, ¿no?, desarrollándose. Así es, efectivamente. Efectivamente, los analgésicos dados en estos cuadros sin un diagnóstico claro simplemente enmascaran el cuadro, ¿no? Calman el dolor momentáneamente, pero la inflamación, la infección va avanzando. Entonces, lo que es una simple colecistitis o una apendicitis va progresando y se convierte en una peritonitis. Esta peritonitis es una inflamación del peritoneo, inclusive puede llevarnos consecuencias que son mortales, por ejemplo, una sepsis, ¿no? O un shock séptico.
Entonces, por eso es que es muy importante que cuando haya un concierto de signos y síntomas que sospechen de un cuadro abdominal tipo peritonitis, lo mejor es tempranamente acudir al especialista, ¿no? A un centro hospitalario. Perfecto, muy bien. Hay que reiterar siempre eso. No busquen diagnóstico de lo que está ocurriendo con su cuerpo en Internet. No busquen tampoco el tratamiento en Internet. Vayan a los especialistas por algo. Ellos han estudiado tantísimos años para que puedan entender y remediar las cosas que pasan en nuestros cuerpos. Vamos con una última consulta hasta Piura. Esa pregunta va para el doctor Álvarez. Ana María nos llama. Ana María, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Álvarez? Ana María. Sí, aquí estoy. Hola, cuéntanos. Sí, buenas tardes. Solamente quería saber que es que a veces me dan náuseas y fatigas espontáneas. Y quería saber si se relacionaba con la apéndice, con la apendicitis. A ver, quédate. Doctor Álvarez. Sí, si entendí bien, es que está preguntando por una peritonitis espontánea. Bueno, cuando se califica como una peritonitis espontánea es cuando no encontramos una causa que aparentemente haya causado la peritonitis. O sea, una apendicitis es una causa, una colicistitis igual. Pero si no encontramos ninguna de estas y es una peritonitis espontánea, entonces esa es una peritonitis primaria. Esa es a la que te estás refiriendo, ¿no? Y puede darse en todo caso. ¿Qué tan frecuente es, doctor? Usted que atiende emergencias. Sí, se da con suma frecuencia en algún tipo de pacientes, ¿no? Sobre todo en pacientes que son inmunodeprimidos, en pacientes a los que se le está haciendo, por ejemplo, las diálisis peritoneales, se contamina, ¿no? Por otra vía sin haber alterado ninguna estructura abdominal y nos aparece una peritonitis primaria, ¿no? Esa es la peritonitis espontánea. Perfecto. Bien, vamos a ir cerrando el tema de hoy y vamos a solicitarle pues, a nuestros especialistas que nos den recomendaciones. Imaginamos que aquí las recomendaciones van también del ámbito de la alimentación, los hábitos saludables de vida. Empezamos con el doctor Díaz. Sí, mire, la primera recomendación es, ante la duda, cuando tengamos un cuadro de dolor abdominal, fiebre, de causa no explicada, lo mejor es acudir inmediatamente a un centro hospitalario, ¿no? Lo segundo es no usar analgésicos, ¿no? No usar analgésicos, de preferencia, vuelvo a repetir, acudir al especialista. Y tercero, hay un grupo de pacientes que tienen lo que le llamamos peritonitis bacteriana espontánea, que el doctor Álvarez lo explicó, y que son pacientes que tienen factores de riesgo, como por ejemplo los que tienen cirrosis hepática, los que reciben diálisis peritoneal. Esos pacientes sí tienen que tener cuidado en cuanto a su higiene personal, por ejemplo el lavado de manos, el estar en buenas condiciones óptimas de salud para evitar que su peritoneo se contamine y pueda producir este cuadro de peritonitis. Definitivamente la mejor medicina es la preventiva. Claro que sí. Muy bien, vamos con el doctor Álvarez y sus recomendaciones, por favor. Bueno, las recomendaciones importantes serían de no demorar en acudir a un centro de salud. Cuando tenemos un paciente con dolor abdominal, náuseas, vómitos, se le distiende, o sea, se le hincha el abdomen, hay que acudir precozmente, no automedicarse, y menos con analgésicos. Cuanto más largo es el tiempo en acudir a un tratamiento quirúrgico, en llegar a una sala de operaciones cuando es necesario, mayor será el tiempo de recuperación, mayor serán los costos y las secuelas y consecuencias que puede dejar la enfermedad. Así que lo más recomendable es acudir siempre a su centro de salud para que lo vea el médico pediatra, el médico de cabecera que tienen en el centro de salud, el médico general. Y él ya nos refiere a nosotros a la especialidad para el tratamiento quirúrgico. Perfecto, y no dejar de lado ni tampoco no relativizar ningún malestar. Muchísimas gracias a ambos especialistas. Agradecemos al doctor Willy Díaz Suárez, jefe del Departamento de Emergencias y Cuidados Críticos del Hospital Nacional 2 de Mayo, y también al doctor David Álvarez Vaca, jefe del Departamento de Cirugía General y Digestiva del Hospital Hipólito Unanue, nuestros especialistas que hoy obtuvieron nuestra consulta. Muchísimas gracias a ambos. Seguramente vamos a contar nuevamente en algún momento en Cuerpo Médico con su presencia. Ahora sí, nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra querida Sara Busaba, nutricionista. Nos va a hablar de las ventajas, los beneficios de un potaje, de un fruto que yo sé que a todos les gusta. Son poquísimos los que no les gusta. Hablamos de la palta. Regresamos con eso más en Cuerpo Médico.
Amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Después de haber aprendido tanto el día de hoy en el programa con la peritonitis, pues hoy nos toca cambiar radicalmente de tema, pero para hablar de un fruto que es altamente consumido en nuestro país y en muchísimas partes del mundo. Se trata de esto que les muestro aquí, esta palta deliciosa que nuestro país pues tiene una gran variedad de especímenes, de especies de palta, y que muchas veces uno tiene la duda de cuánto puedo comer, para qué es buena la palta, ¿no? De hecho, debemos empezar contándoles que ya vamos a empezar con una temporada fuerte de palta, porque de mayo a septiembre es donde estamos en temporada alta en nuestro país, y es ahí donde podemos comprar los mejores exponentes de palta, porque la calidad nutricional es mejor porque está pues con el clima y todo adecuado. Así que vamos a empezar contándoles cuáles son los nutrientes, qué beneficios a la salud desde el punto de vista nutricional nos da la palta. Y para eso les he traído un cuadrito que quiero mostrarles para que se den cuenta de todos estos valores. De hecho, si ustedes googlean van a encontrar diferentes tablas con diferentes valores nutricionales, y esto tiene que ver porque hay diferentes tipos de palta y cada país podría hacer un análisis bromatológico para poder determinar justamente lo que les estoy mostrando. Y ustedes se dan cuenta que lo primero que les he puesto ahí es el tamaño de la porción de palta, que es 100 gramos de palta o tal vez una unidad completa de palta. Y lo primero que les muestro es las calorías, que básicamente mucha gente le tiene miedo. Si yo tengo 100 gramitos de calorías, me da 160 calorías, pero una unidad completa, que dicho sea de paso, mucha gente se come una unidad completa de palta, son 362 calorías. Luego voy a traducir qué significa esto de cantidades de calorías, pero vamos a ver qué más tiene. Poquita proteína, 2 gramos de origen vegetal, no es mucho, pero miren lo que principalmente aporta: grasa, 14.66 gramos de grasa. Y es aquí donde viene la ventaja nutricional de la palta, que el 75% de este valor es monoinsaturada y es justamente un tipo de grasa omega 9 que es similar a la del aceite de oliva. Y ahora les cuento también qué beneficios tiene. Miren lo que dice en colesterol: 0, no tiene colesterol. Es un alimento fuente de grasa sin colesterol, al igual de todos los frutos de origen vegetal. Tiene algo de carbohidratos, pero principalmente es de fibra, así que no podemos considerar que esto nos da harinas. Y en cuanto a los minerales, vamos a rescatar la cantidad de potasio, que tiene 485 miligramos. Y ahora sí les explico qué significa toda esta tabla nutricional respecto de los beneficios que nos puede dar. Empecemos un poquito hablando del potasio. Ya hemos hablado en programas anteriores que algunas personas con alguna condición de salud, sobre todo pacientes renales, tienen que cuidar la cantidad de potasio, y por eso este es un fruto no muy conveniente para pacientes renales. Pero para quienes sí es muy conveniente, por ejemplo, para pacientes hipertensos, porque tiene muy poquito sodio, pero ese potasio que tiene es muy bueno, por ejemplo, en el control de la hipertensión arterial, excelente para deportistas, porque ese potasio tiene que ver con la conducción eléctrica, para la contracción de los músculos, tiene magnesio, y también es muy bueno para quienes, para todas las mujeres en edad reproductiva, sobre todo si están gestando, porque además la palta tiene una buena cantidad de ácido fólico, que es un tipo de vitamina B muy bueno para esta etapa de la vida, ¿no? Además, el otro tema es que tiene este ácido omega 9, que les decía que es similar al de las aceitunas y al del aceite de olivo. Y eso hace que sea importante para aquellas personas que quieran cuidar su salud cardiovascular, porque sabemos que el omega 9 protege todas esas arterias y además contribuye en el descenso de colesterol en sangre. Pero ahora vamos a esta parte que muchas veces me preguntan: ¿qué hay de las calorías? ¿Cuánta palta puedo comer? Pues bueno, al menos vamos aquí a contarles un poquito y vamos a tratar de enfocar aquí a la balanza para que vean que yo tengo acá una unidad de palta que la voy a pesar. Y quiero que vean más o menos cuánto pesa. Esta es una unidad de palta mediana, ¿no? 454 calorías, ¿no? Y ahora yo me voy a poner los guantes porque voy a cortar justamente la cantidad de palta que debería ser adecuada para una porción, que es más o menos 100 gramitos de palta. Entonces yo ya adelanté, la verdad, un truquito, he cortado un pedazo de la palta, pero voy a cortar este otro pedazo para que lo tengan en cuenta y tengan una idea justamente de cuánto es más o menos un cuarto de palta.
que son más o menos 100 gramitos. Sara, ya hemos visto que la palta que has pesado es básicamente como medio kilito, pero contándolo con la pepa, ¿verdad? Claro, por eso acá todavía tiene cáscara, son más o menos 112 gramos, de tal manera que esta cantidad, y quiero tomarla con la mano nuevamente para que ustedes vean, que esta es la cantidad de palta que una persona podría servirse en su plato, por ejemplo, si estamos hablando de una ensalada. La mayoría de personas acompaña la palta para la ensalada, pero también hay otras formas de consumo, como por ejemplo si yo quiero untar mi pan en la mañana, ¿no? Claro. O si yo quiero untar unas galletas, por ejemplo, y ahí voy a tomar, ahora que ya me puse mejor los guantes, una cucharada, que es un poquito menos de 100 gramos. Y con esto yo, por ejemplo, en este caso hemos traído unas galletas que son sumamente saludables, están hechas de maíz, son súper delgaditas, aportan pocas calorías y de esta manera yo puedo untar mi galleta tranquilamente y tenerla, por ejemplo, como un snack para o parte del desayuno o como, por ejemplo, a media tarde para los chicos o media mañana, estos chicos que ya están estudiando y necesitan una carga de energía a media mañana o a media tarde. Comerse una palta entera es mucha cantidad de grasa. Recordemos que nuestro hígado forma bilis, lo colecta en la vesícula y luego esta vesícula suelta la bilis al intestino cada vez que yo voy a consumir un alimento fuente de grasa. Pero cuando eso está bastante cantidad de grasa, obviamente esta bilis a veces tiene que hacer un súper trabajo, bombear más bilis desde la vesícula y sobre todo aquellas personas que pudieran tener, por ejemplo, problemas de cálculos en la vesícula, pues van a tener problemas para hacer esta digestión. Ahora, Sara, la recomendación que nos has dado de estos 100 gramos, que es esa cantidad, lo que es la cuarta parte de la palta, para una persona, esto es una persona saludable. Sí, en realidad hasta incluso una persona que pudiera estar haciendo un plan dietético para perder peso puede incluir esta cantidad de palta sin ningún problema, ¿no? Entonces, esto de aquí es una recomendación porque quiero decirles a todas las personas que no le tengamos miedo a la palta, ni mucho ni poco, ¿no? En una dieta para perder peso la palta puede estar incluida, pero vamos a tener en cuenta, por ejemplo, ok, si yo estoy teniendo una porción de palta que tiene un aporte de calorías importante y estoy comiendo, por ejemplo, de segundo ají de pollo con arroz, es un contundente, entonces ahí voy quitando el arroz y me quedo con el ají de pollo y le pongo la palta a mi ensalada, entonces tengo un balance adecuado. La idea es ir balanceando y equilibrando, ¿no? Cuál va a ser mi ingesta total. Ahora, incluso si es que yo puedo aprovechar o quiero aprovechar y sacarle el jugo a esos 100 gramos, porque en verdad cuando has partido y has colocado, claro, solamente la cuarta parte, los 100 gramos, parece poco. Yo diría, yo como fácil, y lo hago, una palta pues en un alimento, pero si de repente yo lo hago purecito, le echo orégano y limón, lo hago como un puré mucho más, mayor cantidad. Mayor cantidad, y por eso es importante saber con qué frecuencia yo puedo consumir este alimento. No nos preocupemos de las calorías, más bien veamos que es una cantidad de grasa alta. Y eso me lleva a recordarles justamente este tema de los octógonos que podemos ver en alimentos altos en grasa, pero en alimentos sanos, como por ejemplo las aceitunas, ¿no? Eso quiere decir que ese es un alimento alto en grasa natural, igual como es la palta, pero no puedo comerla no puedo comer una alta cantidad. Aún siendo buena con todos estos beneficios, la cantidad que debo comer es poca. Es poca. Igual, si es que a la palta le tocara octógonos, le tocaría uno gigante. Claro que sí. Y ahora, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo guardo luego posteriormente mi paltita? Porque si voy a comer solamente la cuarta parte, ¿qué hago con el resto? Claro que sí. Lo mejor es tenerla así, con la pepa, cubrirla con una bolsita o con papel film, y es más, si colocamos unas gotitas de limón para evitar que se oxide, sería una buena opción. De hecho, lo ideal es abrirla y comerla al poco tiempo, pero a veces no la terminamos, ¿no? Perfecto. Entonces podemos ahí guardarla. Una última pregunta. ¿Y hay diferencia entre palta Hass, punta, las fuertes? Muy buena pregunta. Desde el punto de vista nutricional no hay variación significativa, pero hay que recordar que la palta tiene un buen porcentaje de agua, cerca del 79%. Y si viene de la Amazonía, tiene más concentración de agua todavía. Comerla mesuradamente para poder aprovecharla. Muchas gracias por su preferencia. Cuerpo Médico va en vivo de 2 a 3 de la tarde. A las 10 de la noche puede volver a ver este programa. Mañana hablamos de la tiroides, del hiper e hipotiroidismo. No se la pierda. Chao, hasta mañana. Nos vamos colocándonos nuestras mascarillas. Así es.